a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Jueves 26 de septiembre, acercándonos al final de este noveno mes del año. Momento más que propicio para que sepamos cómo anda nuestro país en cuanto a derechos humanos. Para eso vamos a conversar ahora con los representantes del Sindicato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué ocurre? Pues bien, para que usted esté en autos, como dicen los buenos abogados, el jueves pasado se tuvo que haber elegido a la procuradora para la defensa o procurador para la defensa de los derechos humanos. Es decir, ya lleva la Asamblea Legislativa una semana de atraso, violando las leyes, violando la Constitución. Para eso vamos a conversar en esta noche con el licenciado Guillermo García, que es el secretario primero de conflictos del Sindicato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y con la licenciada Roxana Rodríguez, que es la secretaria para la Mujer. Licenciada Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Qué gusto saludarle. Bienvenidos. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Ahora bien, no sé quién de ustedes dos comenzará para que nos comenten a nuestros amigos televidentes cuál es el perjuicio que causa que los diputados no hayan elegido a estas alturas al representante de los derechos humanos de los salvadoreños. Sí. El primer punto es el que hay un incumplimiento al mandato constitucional que tienen todos los funcionarios públicos, y en este caso la Asamblea Legislativa, que tiene el mandato de elegir a los funcionarios, en este caso de segundo grado. Esas elecciones de segundo grado le corresponden a la Asamblea Legislativa con un plazo determinado, y lo establece el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Lastimosamente, por el estilo y encoge de los intereses propios de cada uno de los grupos parlamentarios, no han podido alcanzar un acuerdo. Es lamentable porque eso afecta el buen funcionamiento de la institución, como también afecta que no haya un titular que vele por el respeto y garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña. Y en una semana es tanto los obstáculos, es tanto la problemática. En una semana, porque una semana tienden de no verlo. En un día pueden pasar muchas cosas. Okay. En un día se pueden dar una serie de violaciones a derechos humanos en el país. Hay que acordarnos que nosotros vivimos en el país, uno de los países considerados más violentos del mundo, donde se cometen una serie de violaciones a derechos humanos. Y en este caso, por ejemplo, el no tener un titular, al encontrarnos en acefalía, nos afecta. Le afecta también al mismo pueblo salvadoreño, porque ¿dónde va a acudir? ¿Quién va a emitir oficios? ¿Quién va a emitir resoluciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos si no existe ese funcionario? Que no lo han nombrado por parte de la Asamblea Legislativa. Eso es una de las cosas más preocupantes. Pero por eso es que nosotros como sindicato hoy, este día, justamente hemos desarrollado lo que es una marcha para poder exigirle a los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para que puedan elegir en tiempo a la persona más idónea, a la persona más valiente, a la persona más capaz y conocedora del tema de derechos humanos a la mayor brevedad posible, y puedan sacar de acefalía a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahora bien, licenciada Rodríguez, ¿en qué usted piensa? ¿Por qué los diputados se tardan para esta excogitación? ¿Hay intereses o qué es lo que ustedes han comprendido? Pues mire, ante el planteamiento que han hecho los señores diputados, podemos ver que ellos están como en un momento determinado viendo los intereses propios de ellos en las temáticas, ¿verdad? Por ejemplo, el diputado presidente de la Asamblea pues daba ahí un detalle de algunas cosas que a ellos les convendría bien según el perfil, ¿verdad? ¿Cuáles son esos conceptos pues, que le convienen? Estaban hablando acerca de los matrimonios igualitarios, ¿verdad? Que el titular tendría que estar como en contra de eso, del aborto, ¿verdad? Y de la cuestión de la ley de la reconciliación. Eso como que lo están viendo como, pues él mismo decía, como que iba dentro de sus estatutos, ¿verdad? Ese alineamiento, y creo que lo están haciendo ya muy
muy partidario. ¿Y usted cree que sería bueno que se permitiera estos factores que está hablando el doctor Norman Quijano, que se permite el aborto, que hayan matrimonios igualitarios y la ley de reconciliación? Fíjese que no podemos decir nosotros si puede ser permitido o no, porque están dentro de los derechos de como persona, ¿vea? Podemos ir viendo que los derechos van avanzando a medida que la sociedad pues va evolucionando. No podemos estar nosotros cegados ante las situaciones que se están viviendo ahorita en la actualidad, la realidad Así nuestra. es, claro. Es decir, que el diputado presidente, doctor Norman Quijano, quiere un procurador que viole los derechos humanos. No, lo que pasa es que lo que estamos viendo en este detalle es que y es lamentable porque el presidente de la Asamblea Legislativa está pidiendo un procurador hecho a su medida. Ajá. Entonces eso es casi imposible, eso es lo que es mandándolo a hacer a Hilo Vasco, ¿verdad? Pero no se puede pedir que, por ejemplo, un procurador ya venga con las manos atadas pidiéndole que sea pro vida y que se pronuncie en contra del aborto, porque el tema de la vida, el derecho a la vida, no solo se restringe al tema del aborto. El tema de la vida es más integral. El tema de la vida la puedes estar violentando a través de, por ejemplo, el no acceso a la salud, el no acceso a un empleo digno, a un salario digno. ¿Cuánta gente, cuántos niños y niñas se mueren por desnutrición, por falta de asistencia médica, por falta de que sus padres han sido desempleados recientemente, por ejemplo? Hemos tenido muchas personas que han sido desempleadas y hasta mujeres embarazadas. Y también allí se afecta el derecho a la vida. Porque si no tiene cómo alimentar a este niño o esa niña, también se afecta el derecho a la vida a través del acceso, por ejemplo, al agua. Si tú no tienes acceso al agua, también se te afecta el derecho a la vida. Entonces el derecho a la vida es más integral y no solo hay que reducirlo al tema del aborto. El tema, por ejemplo, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, hoy por hoy nuestra legislación no contempla eso. Y serán ellos los que tendrán, los señores diputados, los que tendrán que aprobar en todo caso si se aprueba una ley de esta. Nosotros como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos lo que nos dice, y como nos ceñimos a la Constitución de la República, en el artículo 1 nos dice que el Estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. Y por lo tanto es la finalidad del Estado velar por la persona humana. Y esas personas, sean trans, sean homosexuales, sean gays, sean lo que sea, son seres humanos. Y nosotros como Procuraduría de Derechos Humanos debemos de acompañarlos en la defensa y garantía de sus derechos. Tienen que tener derecho a la vida, tienen que tener derecho al trabajo, tienen que tener derecho a la no discriminación. Ahora el tema del matrimonio entre ellos es otra cosa, porque hoy por hoy nuestra legislación no contempla esa. Entonces no se le están violando los derechos a este sector de la población al negarles matrimonio. En este momento dijéramos que no, porque no es un derecho ganado o reconocido legalmente. No hay un derecho reconocido. ¿Y para el aborto? Y para el aborto, Ajá. ¿verdad? En este sentido, lo que pasa es de que el aborto es un tema que, si nosotros lo vemos, lo que se está criminalizando de alguna manera también es la pobreza. Porque el aborto siempre se da a otras esferas, en extractos sociales, pero muchas veces esta gente que tiene capacidad económica no aborta aquí, termina abortando en otros países, en otras condiciones, y ni cuenta se dan, ¿verdad? Entonces es otra realidad. En el caso del aborto se quiere criminalizar en el caso de la gente más pobre, aquellos que no tienen cómo pagar en el extranjero una operación o un tratamiento más costoso, ¿no? Perfecto, estas son las situaciones que la Procuraduría tendrá que enfrentar definitivamente en el próximo periodo, a ver qué tal va con la legislación, aunque nuestra legislación es muy rígida en cuanto a eso. Claro. Vamos a seguir conversando de lo referente a los perfiles de los candidatos que están en la actualidad, porque hay un listado, cada partido político tiene sus candidatos, 4 o 5 candidatos, ¿verdad? Al volver después de esto. Permítanos el siguiente espacio. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
En nuestros días, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se encuentra acéfala, es decir, no hay titular. La anterior titular, la señora Caballero de Guevara, pues ya terminó su periodo y tal parece que habrá nuevo procurador. Según la apreciación de ustedes, ¿habrá nuevo procurador o va a seguir la doña Raquel Caballero de Guevara? Nosotros deseamos y esperamos que los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa no se vayan a equivocar en pensar en reelegirla. Nosotros sí, nosotros estuvimos pendientes en la entrevista que realizaron la vez anterior con ella en este espacio, y ella vino y dijo que no tenía ninguna condena o que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo La había sacado del listado. la había sacado del listado, Sí. pero esa es la medida cautelar que alcanzó. Pero no es que le había logrado votar la condena que tiene en el Tribunal de Ética. Esta condena. Esta es condena. ¿Qué es la condena que El tiene? Tribunal de Ética Gubernamental la condena la- por haber contratado a su hijastra. Y aquí la resolución reza muy claro en el sentido de que ella tiene un vínculo en primer grado de consanguinidad con la compañera que aparece acá, que es la hijastra de la... Ella alegó que ya trabajaba su hijastra en la Procuraduría, que ella no la ha contratado. Donde está la situación legal y que la conlleva a que la condenen y que le impongan una multa. Si bien es cierto, la compañera ya trabajaba en la institución, pero a partir de que llega ella, la compañera Gaby renuncia a la plaza por ley de salario que ella tenía como jurídico, y viene la señora Raquel Caballero de Guevara y la contrata. Es allí donde inicia el nuevo vínculo laboral. ¿La hace por contrato o por ley de salario? No, por contrato. ¿Bajo un salario de cuánto? De $1,800. Ella tenía una plaza de jurídico de 1,210. Ella renuncia a la plaza de jurídico y la señora Raquel Caballero de Guevara la contrata en octubre, un par de días después de haber ingresado ella, de tomar posesión del cargo, y la contrata. Es ahí donde inicia. Ella rompe el vínculo laboral que tenía anteriormente por ley de salario, inicia uno nuevo, porque ahí la contrata la señora Raquel Caballero de Guevara. Es allí donde el Tribunal de Ética Gubernamental dice: aquí es donde cometió y violentó las normas éticas que lo establece. ¿A qué fue condenada la ex procuradora? Ella fue condenada. Caballero de Guevara. Aquí dice: resuélvase. Sanciónese a la licenciada Raquel Caballero de Guevara, procuradora para la defensa de los derechos humanos, con una multa de $1,006 con 80 centavos de los Estados Unidos de América. Lo anterior para la infracción a la prohibición ética regulada en el artículo 6, letra H de la Ley de Ética Gubernamental, por haber ascendido a partir del día 1 de octubre del 2016 a la hija de su cónyuge, licenciada Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, en la plaza de asistente técnico en dicha procuraduría. Esta condena no se la ha logrado quitar. Y viene otra. ¿Cuál? Viene otra. ¿En qué sentido viene la otra? Porque en el sentido de que también ella contrató en su periodo a la otra hijastra, que esa la tiene laborando en la delegación de San Miguel, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo es que viene fácilmente a mentir y decir: no, mire, yo no he contratado a ningún familiar? Le mintió también a la comisión evaluadora de la Asamblea Legislativa cuando le preguntaron si había contratado familiar, dijo que no. Creemos que esos son elementos suficientes para que los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa no la sigan considerando para su reelección. Nosotros esperamos que los diputados puedan elegir de los 23 restantes, que encontramos que ahí hay personas que tienen la idoneidad y tienen la instrucción notoria, que tienen conocimiento en materia de derechos humanos. Los últimos 5 que aparecen en los medios de comunicación, para nosotros realmente, cuando empezamos a revisar, porque hemos hecho un análisis de ello junto con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, que es FESPAD, muy crítico para la ex procuradora. claro, Sí. y además con FESPAD hicimos como sindicato en conjunto 2 conversatorios y un foro público donde participaron algunos de los candidatos y candidatas y pudimos ver los perfiles de cada uno de ellos. Ciertamente hay muchos que no conocen nada en materia de derechos humanos.
han habido candidatos que han llegado al extremo, que un día antes de la entrevista con los diputados, con la comisión evaluadora, nos han estado llamando para pedirnos información de cómo funciona la Procuraduría de Derechos Humanos. Eso es el colmo, porque la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no puede servir como pasantía para un candidato que no conoce sobre el tema. Entonces, por eso es que le hacemos un llamado a los señores diputados que tomen en cuenta los perfiles y que hagan a un lado sus intereses muy particulares de cada grupo parlamentario. Nosotros, por ejemplo, hemos revisado que de los 5 que han quedado, ninguno tiene conocimiento en materia de derechos humanos. Podrán ser jueces, podrán Los ser... 5 actuales no tienen conocimiento. Entonces, ¿en qué estamos? Hay una preocupación, licenciada Claro, Rodríguez. por supuesto. Entonces nosotros hemos dicho, hay que revisar toda la lista. Yo puedo decir con mucha certeza que hay compañeros de los que están participando, compañeros que aún laboran en la institución, que tienen más de 20 años de trabajar en la institución, que conocen sobre derechos humanos y que han pasado por las diferentes áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 grandes rubros. Uno es la tutela de derechos humanos y la otra es la promoción y educación en materia de derechos humanos. Y hay compañeros y compañeras, yo te puedo citar un nombre, así con toda certeza. Jenny Acosta es una de las compañeras que ha estado también en la junta directiva de la Asociación de Trabajadores cuando todavía no existía este sindicato, pero ya estaba y ha venido trabajando a lo largo de todo esto. Y así te puedo mencionar muchos otros de los compañeros que tienen más de 20 años de trabajar en la institución. Pero ¿y ustedes qué estaban previendo, licenciada Rodríguez, cuando nos dice el licenciado García que los 5 que están manejando los partidos políticos no conocen de derechos humanos? ¿Cómo quedamos ahí? ¿No le parece grave? ¿Están preocupados ustedes ante esta situación? Claro que sí, porque estamos viendo que estas personas, cualquiera de ellas que fuera electa, va a llegar como a aprender, ¿verdad? Y en todo lo que aprende, ¿qué va a pasar? Pues cómo va a ser el funcionamiento de la institución mientras él se va empapando del tema propiamente, ¿verdad? Entonces eso nos preocupa bastante, ¿verdad? Porque se necesita, como decíamos, un procurador conocedor, ¿verdad? Que sepa cómo va a funcionar en la tutela y en la promoción y en la protección de los derechos de la población salvadoreña. ¿Y ustedes qué están haciendo para que los diputados sepan que lo que están haciendo no es lo correcto? No escogen al procurador, los diputados, y encima el listado que tienen, según ustedes, los 5 candidatos no son los idóneos. ¿Qué están haciendo ustedes para revertir esta situación? Pues, bueno, nosotros anteriormente hemos estado, como decía aquí el licenciado García, con FESPAD y otras organizaciones de la sociedad, pues presentamos un documento donde le hacíamos ver como el perfil, ¿verdad?, las características necesarias para un procurador o procuradora. En eso, pues nosotros, como le digo, le entregamos esa documentación a los señores diputados para que lo tomen en cuenta. ¿Qué pasa si escogen uno de estos 5 que no conocen? ¿Qué es lo más probable? Sí, es lo más probable, porque como... Ustedes salen del mal a lo peor. ¿Ah? Sí, eso sería lamentable. Se le mandaría un mal mensaje a la población salvadoreña, a la comunidad internacional también, porque los ojos del mundo también están pendientes de todo este tipo de elecciones. El procurador, el defensor de los derechos del pueblo, no es cualquier cosa, no es cualquier nombramiento. Nosotros tenemos por mandato constitucional y legal fiscalizar la actuación del Estado, de todas las instituciones del Estado, y apenas tenemos, imagínate que en 27 años tenemos un mandato tan amplio, fiscalizar la actuación de todas las instituciones del Estado, pero apenas en 27 años solo tenemos 475 empleados, con un presupuesto de lo más paupérrimo de lo que tiene el Ministerio Público. De todas las instituciones del Ministerio Público, seguimos siendo considerados la cenicienta de las instituciones del Ministerio Público. La Fiscalía tiene una cantidad de millones que le asignan. La Procuraduría General de la República igualmente. Solo a la Procuraduría de Derechos Humanos se le asignan apenas 10 millones de dólares. Y cuando uno pregunta, bueno, no tenemos pero ni un edificio propio. Entonces uno dice, el Estado salvadoreño, los gobiernos que han llegado al poder, han tenido la voluntad política
para poder fortalecer el tema de los derechos humanos en El Salvador, llegamos a una conclusión que no, ninguno. Entonces nos preocupa porque ningún gobierno. Ningún gobierno. Porque la Procuraduría es resultado de los acuerdos de paz. Ah, por supuesto. Desde ahí, ningún gobierno, ustedes sienten que no ha tenido interés en desarrollar ninguno, porque no lo han demostrado. Derechos humanos acá. No lo han demostrado, y te lo digo con cifras concretas. No pasamos de los 10 millones de dólares de asignación presupuestaria. No tenemos un edificio propio. Nuestro personal es muy limitado. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de inaugurar la delegación local de Apopa en el periodo del licenciado Óscar Humberto Luna. Y yo era el único jurídico y me correspondía verificar 5 municipios. Y te podés imaginar que hay que verificar Bartolinas, centros de menores, hay que dar capacitaciones a doctores, a maestros, a policías, a soldados, y con todo eso, un tan solo jurídico. Verificar la actuación del Estado es muy compleja, es muy compleja. Entonces, por lo tanto, uno no puede decir dónde está la voluntad política de estos gobiernos que han estado de turno para fortalecer el tema de los derechos humanos en el país. Me está diciendo que hay crisis en la elección y en el desarrollo de los derechos humanos en El Salvador. Claro, por supuesto. Eso lo podemos ver a lo largo de todo este tiempo. Y uno dice, bueno, realmente tenemos la voluntad por fortalecer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la única institución por mandato constitucional y legal que tiene ese mandato de controlar al Estado, su actuación, de fiscalizar su actuación a todas las instituciones, llámense órgano judicial, legislativo, ejecutivo, gobiernos municipales, autónomas, todos aquellos que ejercen un poder sobre la ciudadanía. Nosotros tenemos ese mandato constitucional de velar su actuación sobre ellos. Perfecto, vamos a seguir conversando, está interesante este tema, lástima que el tiempo corre, pero bien, nosotros vamos a volver después de esto. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Crisis en el sector de los derechos humanos acá en nuestro país, según los miembros del sindicato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Y consideran ustedes, licenciados, que hay que para ser procurador más vale no la capacitación, no es que esté capacitado el sujeto, sino que el apadrinamiento político, ¿no? Generalmente esa es la historia que ha venido imperando en nuestro país, no solo para la elección del procurador para la defensa de los derechos humanos, sino también para otras instituciones que tienen que ver la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y eso es lamentable porque no se... ¿Qué es lamentable? Es lamentable que tenga que depender del apoyo, del apadrinamiento político y no de las capacidades, de esa instrucción notoria. Porque ahí, como repito, nosotros tenemos compañeros que tienen experiencia, vasta experiencia en el tema de derechos humanos. En esa lista están participando. Lastimosamente no han sido tomados en cuenta. Ahora bien, ustedes tienen la capacidad de impugnar un nombramiento de un procurador que no creen que es conveniente. Por supuesto. ¿Existe la vía? Sí, existe esa vía. ¿Cómo es esa vía? Nosotros tendríamos que evaluarlo jurídicamente de acuerdo también a los elementos probatorios que vamos a presentar en un momento determinado. O sea, si vamos a impugnar... ¿Pero existe la vía? Sí, existe la vía. ¿Por medio de dónde? Por medio de la inconstitucionalidad. No, la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia se puede declarar inconstitucional un nombramiento a partir, por ejemplo, si los diputados pretenden reelegir a la señora Raquel Caballero de Guevara, con toda esta condena, tenemos tres juicios de cuenta en la Corte de Cuentas de la República. Allí tiene 3 juicios de cuenta. ¿De qué se le acusa rápidamente ahí? Ahí tiene, en primer lugar, el tema de contrataciones indebidas, arbitrarias, que no han seguido el debido proceso. Tiene también el manejo de la contratación de unas cámaras de videovigilancia y que al final no llenó los requisitos debidos para ello y que lo ocupó de fondos que no podía ocupar si no era con la aprobación del presidente de la República de ese entonces. Ha también asignado más de $28,000 en viáticos solo para la seguridad tanto de su esposo como la de ella, que eso es lamentable. Ellos dicen que lo quieren manejar los viáticos ahorita por los motoristas, no es cierto.
los compañeros motoristas han consumido alrededor de $4,000 de viáticos ahí, pero a la seguridad le ha dado cerca de $24,000. Bueno, hay un vehículo que se le fue asignado al esposo de la señora Raquel Caballero de Guevara. Pero él no trabaja allí. No trabaja él ahí. Entonces, él trabaja en la Asamblea Legislativa, eso se llama corrupción. Ya lo denunciamos en las instancias correspondientes. Y hemos dicho, por ejemplo, el vehículo que le había asignado al esposo de ella está en desperfecto mecánico, al parecer está fundido. Así han dejado las cosas ahí. Es una total corrupción la que se ha manejado. ¿Cómo es posible que si el señor no trabajaba allí, que él trabaja en la Asamblea Legislativa, se le asignó carro, se le asignó motorista y se le asignó combustible de la institución de la Procuraduría de Derechos Humanos? Eso se llama corrupción. Aquí en la China. Y por eso es que ella habla de una campaña oscura del sindicato y que no sé qué. No es ninguna campaña. Nosotros creemos que como sindicato nosotros tenemos que trascender más allá de nuestras propias reivindicaciones laborales. No podemos quedarnos como los sindicatos tradicionales que luchan solo por sus reivindicaciones laborales internas. Tenemos que trascender. Nuestra institución es valiosa porque surge precisamente de la firma de los acuerdos de paz. Y le cuesta al pueblo salvadoreño más de 75,000 vidas. Por lo tanto, no se puede convertir en una piñata de una familia. Esto le cuesta sangre al pueblo salvadoreño y esta institución es tan noble que debe de dársele la importancia de vida. Y por eso es que nosotros decimos como sindicato, vamos a seguir denunciando la corrupción, venga de donde venga, y al titular que llegue. Rapiditamente, porque ya se nos terminó el tiempo, a ver si usted puede condensar esta respuesta. ¿Por qué creen que los gobiernos han sido tan escépticos, no le han dado importancia de vida a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Primero, entiendo yo que no tienen la voluntad política y le tienen miedo al tema de los derechos humanos, porque el tema de los derechos humanos significará que los va a poner en la palestra internacional como graves violadores a derechos humanos. Y de eso estoy seguro que van a aparecer. Si se fortalece y se nombra un procurador o una procuradora valiente, seguramente a eso le tienen miedo. Perfecto. Vamos a estar pendientes, ¿verdad?, de la elección del nuevo procurador, del nuevo titular, porque ya es una semana en acefalía, los diputados violando la Constitución, violando las leyes en este campo, pero bien, ustedes van a seguir adelante de seguro. Licenciada, qué gusto enorme saludarles. Esperamos tenerlo con más tiempo y en otra oportunidad. Ha sido un gusto enorme. Mucho gusto. Pues bien, estaremos muy pendientes sobre esta elección del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Vamos al siguiente espacio y cuando volvamos estaremos hablando de la protección a nuestro medio ambiente a través de productos que vienen del exterior, a través de la unión de Empresa Salvadoreña y Empresa Costarricense. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal.